despejar todas esas dudas y me quedó la pregunta de ¿por qué no? Parte de mi contenido, de lo que yo también intento subir, inevitablemente va a temas políticos, ¿no? O sea, no es ni siquiera es que yo tenga que esconderlo o tenga que mostrarlo más o menos, sino que aparece. Es inevitable, pero... Es inevitable y además es una conversación súper interesante en relación a cómo se ha pensado la subjetividad en la modernidad. Y eso tiene mucho que ver en cómo hacemos salud mental para estar mejor. Para decirlo muy llanamente, ¿no? Como, bueno, en la medida en que construimos o se construye cierta idea ontológica de qué se trata la subjetividad, de qué se trata, ¿no? De qué se trata eso y de qué se trata aquello que llamamos padecimiento mental o padecimiento respecto a la salud mental, bueno, nos permite, o se construye desde ahí, o en conversación con eso, la posibilidad de actuar, intervenir y pensar en modos para hacer con el sufrimiento, que es dolor. Pasado por otros matices, ¿no? Entonces eso, o sea, nos habilita un montón pensar y es y la pregunta por vos decís, bueno, la política. Hay una distinción importantísima que es para mí hay que hacer y que tiene que ver con la descentralización, descentrar de alguna manera cómo pensamos ontológicamente los conceptos, que tiene que ver con, bueno, ¿vamos a hablar de la política o vamos a hablar de lo político? Si hablamos de la política, quizás es un concepto que además que los conceptos tienen historia, van modificándose, el sentido es otro, el sentido es un vacío, dice el postestructuralismo. Entonces, pero si vamos a hablar de la política, quizás hoy, ¿no? Estamos hablando de el ejercicio, ¿sí? De lo político, es cómo se ejerce lo político. Y lo político tiene más que ver con una pregunta respecto al poder. Y la pregunta respecto al poder es, las lecturas rápidamente podrán decir, no, hablar del poder es un concepto. ¿Para qué nos sirve pensar el poder? No lo digo yo, lo dice Foucault, lo dicen otros, es como, ¿para qué nos sirve eso? Es para poder pensar qué sucede en Occidente con la potencia de lo vital. La potencia de lo vital, 2 puntos, la vida. La vida orgánica, la vida del cuerpo, ¿qué sucede con eso? Entonces, claramente hay una conexión entre pensar lo político, pensar política y pensar salud mental, porque si hay algo ahí que nos permite pensar hasta, mirá cómo te lo digo, es un objeto de conocimiento, ¿no? O sea, la ciencia funciona así, se construye un objeto de conocimiento y entonces a partir de eso es que podemos pensar aplicaciones, intervenciones respecto de eso, dispositivos para poder hacer con eso, pero bueno, en principio es la construcción conceptual de eso también. Y no lo sé, o sea, me parece que es hasta... es como poco provechoso no ponernos a pensar de qué se trata el poder en relación a eso. Porque además toda la filosofía moderna está basada en la idea, no sé si te lo comentaba vos o lo comentaba el otro día, es como volver a esta idea de... Bueno, a otro. Siempre es un problema hegeliano, ¿no? De dos es amo y esclavo, o sea, está como todo estructurado desde ahí, entonces la idea de subjetividad no opera por fuera de eso. Entonces, ¿cómo no pensar el poder si asistimos a cierta idea de subjetividad? Tenemos que pensar cómo qué queremos pensar del poder, cómo pensamos el poder, sus efectos y demás, para poder pensar subjetividad. Es algo que como que va un poco de la mano, me parece. No sé si va por acá, ¿estás pensando? Sí, re. A mí me pone, bueno, te escucho y me inspira varias cosas. Trato de escribir algunas, pero sí de esta relación tan clara como la estás planteando, Mecha, que es lo político, bueno, tiene que ver con la pregunta respecto al poder, por tanto, preguntarse por el poder es preguntarse por la potencia de la vida, y esa potencia de la vida, de lo vital, perdón, es la vida. Es decir, lo político como deslizadero, lo político, ¿no? Pues está profundamente relacionado con la salud mental, que esa era la pregunta, ¿no? Y es, ¿qué se hace? Porque ahí empezamos a desglosar esta idea de, bueno, ¿qué es salud mental?
que inevitablemente nos lleva a preguntarnos las dos cosas, ¿no? O a ver las dos cosas, salud y mental, digamos, que esas son dos cuestiones, ¿no? Pero digamos que encuentro esa relación ya sin profundizar tanto en lo que entendemos por salud mental, que ambas cosas comparten esto de la vida, ¿sí? Como la experiencia. Yo no sé si llamarlo la vida o la experiencia, porque tiene que ver algo con un fenómeno que se está construyendo todo el tiempo, ¿no? Que está sucediendo todo el tiempo. Uh-huh. Sí, me hace pensar esto en lo siguiente. Como una primera distinción, bueno, la vida, aquello frente a lo cual no tenemos control alguno o todo el control, y la experiencia, algo frente a lo cual podemos hacer una recuperación, un registro de eso. Pero bueno, rápidamente se me va esa idea y digo, bueno, no, de la experiencia también existe la posibilidad de que no podamos, como sí. La imposibilidad misma, el registro es de hecho un recorte, entonces no podría ser viable, pero sí, me hace pensar en eso. Y yo tomo la idea de subjetividad, o sea, ¿no? Sabiendo que hay ramas, por ejemplo, pensando en salud mental, o dispositivos, o prácticas o teorías que discuten cierta idea de subjetividad, por ejemplo, quizás las prácticas que se piensan, por ejemplo, como comunitarias, hacen como una, está bueno, porque es como una desregulación de esa idea hegemónica de subjetividad, porque esto hay que decirlo también, cuando yo digo subjetividad no me estoy refiriendo a la subjetividad individual pensada como el sujeto, no, como esa idea hegemónica, sino, claro, como, bueno, ¿de qué se trata subjetividad? Se trata de cómo construimos eso que llamamos mente, bueno, ¿no? De manera colectiva también, tiene un montón de influencias. Sí. Y el recorte de lo individual también es un proceso moderno bueno, hay un individuo ahí, es una ficción, bueno, todo eso digo, hay que discutirlo. Sí, esos son como formaciones completas. Si quieren aprender de esto, hagan una formación. Sí, entiendo tu esfuerzo cuando lo vas diciendo en atar algo que pueda explicar a lo que nos está pasando y que estamos intentando contar ahora, ¿no? Pero bueno, hay experiencias también y se puede retomar, como vos decías, esta relación entre salud mental y la pregunta por lo político, el poder, como para retomar un poco. Porque en la tradición, en la experiencia, por lo menos local, sí han tenido lugar, por ejemplo, ciertas discusiones al interior del psicoanálisis, por ejemplo, en relación a esta lógica hegeliana, que es como se piensa, o sea, como parte pensando Freud y después discute Lacan y los post-freudianos también, qué sucede con esa relación amo y esclavo. De hecho, el dispositivo psicoanalítico es alguien que escucha, alguien que habla, y luego lo podemos como pensar en términos de qué escucha y qué habla, pero con elaboraciones posteriores. También se da o sea, tenemos tradición de esas discusiones. Esas discusiones han aparecido en términos, por ejemplo, de dispositivos más pensando terapias grupales, que son experiencias en situación de grupo, que conocemos muy bien, porque tenemos una tradición acá, en Argentina, de la terapia grupal. También ha tenido que ver esta discusión de poder pensar los lugares de ejercicio de poder como lugares desde donde se puede ejercer el poder o se puede poner en cuestión el ejercicio del poder. Lo interesante de todas estas discusiones, según recuerdo, esto, no sé, Pavlovsky, hay un montón de autores que han tratado de esto, tradiciones, claro, sí, las tradiciones grupalistas en la Argentina se han puesto a pensar en esto, no sé si nombrar autores, pero sí, Pavlovsky con todo el movimiento de lo grupal, de Brasi, sí han puesto en discusión esta cuestión, y lo interesante de todo eso es que siempre se ha pensado, o sea, se ha puesto en discusión, en conversación, la idea de que no se puede estar por fuera del poder. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Bueno, ya, y podemos volver a lo anterior, bueno, si hablamos de salud mental no podemos no pensar qué sucede con el poder, pero más puntualmente es, bueno, si hay, por ejemplo, si se trabaja con grupos, ¿no? En una terapia grupal, bien llano, ¿no? Como terapia grupal, estás ahí, el primer nombre que se gesta para eso, que lo establece Bion, que es el primer grupalista que trabaja con
con excombatientes de guerra, luego acá lo retoma John Riviere, luego lo retoma Pavlovsky, como práctica. O sea, lo que se compone ahí como espacio de intervención en salud mental es un coordinador. O sea, el rol de una coordinación, ¿no? Y lo interesante de todo, pensando, ¿no?, en las elaboraciones teóricas que parten de la clínica, es que no se está por fuera del poder. O sea, y esto no lo han dicho solo ellos, no lo repetimos acá una y otra vez como para seguir pensándolo, sino ya lo ha dicho de nuevo Foucault, es como, hay que volver sobre esas lecturas, es como, el poder es el que organiza la vida. Es así, si algo queremos llamar como poder, es el que secciona, pone esto acá, pone esto allá, o sea, es el que lo hace, no estamos por fuera de eso. Y la política es quien se hace la pregunta acerca de eso. Entonces, quizás sea necesario hacernos preguntas políticas respecto de nuestras prácticas en salud mental. ¿Para qué? Claramente. Voy a repetir esto es hermoso, claro. ¿Dónde está la pregunta política en estos dispositivos? Porque a mí no me deja de parecer, bueno, aquí nos podemos quedar hablando 1000 horas igual, Mecha, pero sí digo, ok, eso que acabas de decir me parece iluminador y conflictivo, necesario, que se necesita hacer como para incomodar. Bueno, nos hacemos como profesionales, digamos, vamos a algo concreto, como profesionales de la salud, en el dispositivo de salud que sea, nos hacemos la pregunta de lo político a nuestra metodología, a nuestra práctica o a nuestros pacientes, ¿sabes? ¿Cómo se da? ¿No? Porque pienso nuevamente en los dispositivos de escucha que existen también, ¿no? Y los que siguen apareciendo y los que están proliferando y la relación también, bueno, digo, por eso que se me abren 1000 ventanas, pero esta pregunta me parece fundamental, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos lo haces? No sé. Bueno, vos o quien opere ahí como instancia ontológica, sí. Claro. Por ejemplo, vos decías los dispositivos que te escucha ahora que aparecen. Bueno, podemos pensar, la pregunta política podría ser también, bueno, ¿qué oído hace aparecer lo que se dice? Como forma inversa de cómo siempre se piensa, ¿no? Bueno, se dice algo, entonces hay un oído que escucha. Bueno, claro. Un montón de cuestiones, pero sí. Claro, es como si yo, por ejemplo, no sé, a ver si esto abre como ejemplo, ¿no? Hace 30 años, yo soy un psicólogo de los 80s, ponele 70, 80s, y ahí me llega un paciente y me dice, no, pues soy homosexual, ¿no? Deseo varones, no sé, digamos que un varón, o una mujer que deseo mujeres, ¿no? Bueno, en ese contexto, digamos, el oído que se ha sido formado como psicólogo, lo que va a escuchar no es estoy enamorado, no sé, no es estoy enfermo, no sé, o... mejor de los casos quizás, pero me parece que a lo que está yendo es, el oído es un dispositivo, y claro que sí, el oído construye realidad y opera en función de cierto poder, por eso no podemos no preguntarnos acerca del poder en términos de salud mental, porque es como no preguntarse acerca de, o sea, no sé, es como es muy básico, o sea, todos y todas deberíamos poder pensar en términos de políticos, en términos del poder, para digamos, hay como hay mucha confusión en relación a esto siempre. Yo escuché, o sea, a mí se me ha aparecido el oído de que de repente hablar del poder es un peligro. Sí. Es como, bueno, pero es como no poder hablar de... sí, es como hablar de... Sí. ¿Cómo ordenamos una biblioteca? O sea, la ordenás por C, la ordenás por color, la ordenás por... Es como... Hay algo, ¿no? Porque efectivamente ha tenido que ver con un tabú, de nuevo Foucault, ha tenido que ver con un tabú que ha construido estos dispositivos, como vos decís, dispositivos de escucha, que no ha podido hacer lugar a eso. Yo creo que, bueno, nada, es sumamente fundamental esa conversación. Sí, esa conversa es, pero vital, porque, digamos, y ahí vamos al... ¿Cómo? Es vital, ¿no? Utilizaste de lo vital, claro, es vital, creo que sí. Sí, es vital. Bueno, eso pues, resuena en muchísimas cosas. A mí no me dejan de aparecer temas que tengan que ver con género o en esos dispositivos concretos de escucha, que también me vengo como sintiendo bastante incómodo más ahora con que entiendo más las cosas, soy más consciente de muchas cosas y
y por tanto más crítico con mis propias verdades, ¿sabes? Y eso también es una condena porque es conflicto constante, pero también es como una renovación constante, como una adicción a saber que no tengo ninguna verdad, ¿no? Y mis verdades como profesional de la psicología y de mis acciones como trabajador, digamos, de lo que sobrevivo, siempre pienso, digo, quiero tener mucho cuidado de no ser un constructor de normalidades. Es como una cosa de... Dos cuestiones. Sí, una, bueno, saber que la construcción no es posible si no es de manera, esto es un posicionamiento realmente, pero que la construcción de saber no nos convendría en términos que no sean de base colectiva. Es decir, hay que generar comunidades para poder construir criterios. No lo digo yo, nos lo dice la experiencia. O sea, es como los criterios, el sentido común, que es lo más común que tenemos, es un común. O sea, no, es colectivo. Es colectivo, no hay un o dos o un grupo, es como no hay identidades ahí que puedan concentrar la producción de eso. Por eso es incontrolable. Eso es por un lado. Claro. Y por eso es tan pregnante, por eso es la naturaleza de lo que pensamos, básicamente. Y por otro lado, esto que vos decís, como, bueno, es la pregunta política de esa cosa. Bueno, ¿cómo construyo verdad? La construcción de verdad, la construcción de razón, que ha sido la pregunta de la ciencia, ha sido la pregunta del iluminismo a la modernidad y a la posmodernidad, cómo construimos verdad, es una pregunta política. Entonces, claro. y sería medio raro o sería medio iluso pensar que cuando nosotros hacemos práctica clínica, cuando hacemos clínica, cuando se hace clínica, cuando hay una clínica que nos hace, llamémoslo como nos guste, opera, o sea, verdaderamente opera ahí algo de construcción que se nos va de la voluntad individual, pero claro. Tiene que ver con bueno, con esto que estamos charlando, o sea, la práctica clínica tiene que ver con la producción de verdad, innegablemente, y realidad, innegablemente. Sí, bueno, a esa cuestión, Mecha, que es esa verdad tomada por un sistema, o sea, es inevitable que yo no cobre por esto, digamos, por esto tan básico, digamos, por esta sesión, no, por esta grabación, no, mentira, pero sí por la escucha. Volvemos a ese dispositivo superpoderoso que nosotros abanderamos como psicólogos, pero hay algo del eso de, está cooptado por un sistema que es capitalista también, ¿no? Pero hay algo que no esté cooptado por eso, ¿viste? Es como es... Claro, no hay nada que no, o sea, más allá de que sea un descubrimiento, una preocupación, está, ¿no? Y a mí me preocupa el hecho de que cada día es más evidente que yo voy a escucharte esto, como la persona que descubre que puede prestarle atención a alguien, escuchar sus problemas, como se suele decir, ¿no? Y decir, yo no tengo que estudiar psicología ahora, yo me puedo poner y decir que soy, no sé, counseling, con el respeto de los counselings, a ver, pero y escuchar y cobrar por, ¿sabes? Yo tal vez no tenga mucho tiempo para regalarle al otro, y el poco que me queda, si escucho al otro, se lo cobro. Y eso me parece como bastante apocalíptico, en el sentido de la escucha ya está monetizada, ¿no? Como que mucha gente, y yo digo, bueno, esto será necesario, a veces soy pro proliferación de escucha, ¿no? De que existan terapia, no necesariamente tener psicólogo para escuchar al otro. Ahora, estos son desmadres al punto de que la escucha se cobra, digamos. Volvemos a la primera, parece, ¿no? Volvemos a la primera cuestión que dijimos antes, o que decíamos antes. Bueno, no se trata de quizás discutir si intercambio sí, intercambio no, sino, porque siempre va a haber un intercambio, sino si hay concentración de eso o no. Efectivamente hay oídos, yo no me da cosa llamarlos oídos, la verdad es que voy a utilizar la otra idea que vos propusiste, que es dispositivos de escucha, porque tiene que ver con dispositivos de control. No significa que quienes realizamos otra práctica no los tengamos, pero la verdad es que me siento más cómoda llamándolo así. Los dispositivos de escucha están abocados hay un objetivo ahí, están abocados a la concentración, no al intercambio
porque de hecho si nos podemos a pensar en la propuesta, de hecho, ¿no? De escucha, yo te hablo de psicoanálisis, que es la clínica que me hace como clínica, que me piense, desde donde pienso y trato de pensar y bueno, todas estas cosas, y que me hace preguntas todo el tiempo, digo, por eso me parece que habilita un montón. Efectivamente hay una pregunta respecto de la economía. O sea, o sea, es una referencia conocidísima, la que voy a decir es Vox Populi, pero es Freud quien empieza a pensar o sea, como la consolidación de algo que llama como subjetividad o instancia psíquica, que tiene que ver con una base de intercambio que piensa desde Marx y desde Lévi-Strauss, que es cómo se hace el intercambio, cómo se piensa antropológicamente el intercambio y cómo se piensa el intercambio de bienes en Marx. Entonces, o sea, que hay un exceso, hay un excedente, entonces, ¿qué pasa con el excedente? Hay una concentración ahí, eso es lo que hace el señor capitalista. Bueno, cosas que, voy a repetir cosas que, o sea, están dichas, pero lo que voy es, quizás esos dispositivos que nos incomodan un poco tiene que ver con que el objetivo es la concentración. Me parece que está claro. Como todo el marketing que hay, todo es como toda una lógica de mercado, no significa que sea lo único que esté atravesado, esté sostenido por una economía, que en términos formales del concepto es intercambio, economía, sino que está situado a favor de la concentración. El objeto de eso es... que es para Freud lo que trae padecimiento, además. Claro, esto se ha escuchado varias veces. Sí. La concentración es lo que produce ese desarreglo en un compromiso subjetivo entre instancias psíquicas y genera síntomas. Sí, un arreglo más o menos hecho, ¿no? No tan logrado. Ahí aparece el síntoma, y que el síntoma es llamado como, en salud mental, digo, el síntoma como malestar, sufrimiento. Sí. Entonces... Claro, me encanta la palabra sufrimiento, que es al final con la que nos quedamos también los herederos de un psicoanálisis, que somos los gestálticos, y que muy bien se se quedó ahí, como que no se nombra. Creo que eso es una herencia más psicoanalítica, yo creo, ¿no? De irse a este costado de la ciencia humana, no sé cómo nombrarla, pero de no categorizar, ¿no? Digamos, como que hay algo del sufrimiento, no sé si se refiere igual a lo neurótico también, ¿no? Como una relación de ese sujeto acumulador. Es una estructura que padece porque acumula. Eso, en términos de sistema libidinal, va a decir Freud. No importa la estructura, sea psicosis, sea... Obviamente que se pasan otras cosas, ¿no? Según la estructura, porque es la forma que tiene el psicoanálisis para poder pensar qué sucede con la concentración del líbido en distintas situaciones, que son las diferentes estructuras. Dicho muy rápidamente esto, como... Claro, no, está bien, pero muy interesante, Pero me parece que, o sea, como volviendo a la conversación de, bueno, che, a mí como vos decías antes, a mí lo que me hace pregunta es, bueno, ¿qué sucede con las minorías, por ejemplo, sexuales? Vos hablabas como de la diversidad, las preguntas, eso, que los dispositivos de escucha ahí, podríamos llamarlos, perdón, me voy a tomar este atrevimiento, podríamos llamarlos los dispositivos de oreja, o sea, ni siquiera es oído, son dispositivos de oreja, porque como que hacen de forma, ¿viste? Está ahí, pero no sabes qué hay adentro, como... Y después, digamos, lo que resuena, que son los 3 huesitos que tenemos adentro, no sabemos qué están hechos. Bueno, o sea, entiendo. Esos dispositivos de oreja, bueno, quizás nos sirva a pensar que que lo que ocurre con eso es en función de cierta concentración. Lo que sea ahí, concentración, bienes, poder, audiencia, clientes, como pensar las personas padecientes como clientela, viste que hay como una lógica ahí de que se pierde un poco, no sé, para mí se construye, pero... Sí, es muy yankee, o sea, bueno, a mí no sé por qué me surge que es muy yankee por su idea comercial, ¿no? Y que ellos instauran, de hecho hay una línea gestáltica que es más de un
Pero un porque referente gestáltico que fue Rogers, y Rogers planteaba eso de el cliente, ¿no? Que no tenías pacientes, sino clientes. el intercambio está pensado en términos de concentración, no está pensado en términos más, hasta te podría decir, no sé, como, viste, más de, che, o sea, con que estemos todos bien, con que todos podamos tener una vida un poco mejor, estamos bien, y vamos a hacer lo que sea necesario. Escucharemos, construiremos espacios colectivos y comunes, con el sostenimiento que sea, de manera pública, de manera, de como organizaciones no gubernamentales, como sea, pero, o sea, construiremos como el fin de eso no es la concentración, sino todo lo contrario. Mira lo que voy a decir, es la redistribución de ese sufrimiento. Es decir, que en función de que, o sea, podamos ordenar de otra manera ese sufrimiento, o sea, no pese tanto. Entonces, cuando vos, o sea, me parece, ¿no? Pensando en términos de, bueno, cuando se puede armar esa idea de que cierta distribución nos sirva para eso, ¿sí? Cierta, como el oído, la escucha sirva para eso, para no padecer, pero no el paciente, o sea, es como algo de lo común que nos ocurre, no es lo mismo que poder pensarlo en términos de concentración. Bueno, que alguien venga, esto que vos decías, ¿no? Un poco, me pague la sesión y a partir de eso, pero bueno, eso. Sí, o sea, no lo pensamos tanto como el poder que tenemos como profesionales, digamos, actores de eso, y las personas que vienen a buscarnos también, porque también ahí hay otra intención, ¿no? Cuando yo voy hacia un profesional de la salud, o el dispositivo que sea, digamos, sobre mi salud mental. Bueno, qué interesante lo que ha aparecido. Sí, la verdad que me parece muy... Ahí podemos como ir ya a otro tema, pero poner como situar de alguna manera esto que estuvimos charlando hasta ahora, con una frase que quizás la puedo tomar mal, pero no sé si irme de las cámaras. Obvio salir, porque esto después se corta un pedacito, plac, y volvés. Bueno, dame 2 segundos, es acá, en la biblioteca. Por favor. Es verdad que esa biblioteca está ahí nomás, sí. Claro. Qué linda la biblioteca. Ya la tenés más llena, ¿no? Ya está más... Sí, siempre hay como que no sabemos dónde poner los libros y demás. Claro. Plural, yo y no sé qué más. Bueno, respecto, yo siempre, o sea, como hablo desde el psicoanálisis, como vos hablas desde la clínica, ¿no? La Gestalt, sí. Gestalt, la metodología Gestalt, bueno, la metodología desde la cual pienso o se piensan en estas cosas que estoy diciendo es el psicoanálisis. Juan Carlos de Brasi, por ejemplo, que es lo pueden googlear, pero es una cosa maravillosa que nos ha ocurrido. ¿Cómo se llama, Mecha? Juan Carlos de Brasi. Ok, sí, Juan Carlos de Brasi. Sí, psicoanalista argentino, ha vivido en México, ha vivido en España, ha publicado y ha construido la revista que por 10 años se armó y se publicó del 83 al 93, de lo grupal en la Argentina, que tenía que ver con prácticas grupalistas muy rupturistas en términos de esto que vos decís, en términos de lo mercantilista, y volvió al país en 2013, creo que sí, bueno, y sus últimos años los pasó acá. Él estuvo afuera producto del exilio, y hay una frase que tiene, o sea, como a mí me sirve un montón en términos de pensar esto que vos decías, o veníamos diciendo de bueno, concentración o como sistema de distribución o concentración, como la distinción de los oídos que nos interesan. Hay un apartado en el libro Elogio del Pensamiento, que es apenas una convicción, una de las primeras páginas, página 15, en la que dice lo siguiente. Quizás, ¿lo puedo leer? Sí, claro, por favor, léelo. Quizás, dice, impulsar los procesos de pensamiento en la actualidad sea una de las formas más eficaces de neutralizar relativamente la maquinaria exterminadora y las minuciosas operaciones de control global montadas por un enloquecido capitalismo tardío.
que se retroalimenta en una circularidad atenta a las contingencias, a lo que va ocurriendo. Más peligroso en cuanto más se niega a morir, reviviendo con mayor plenitud según sus insaciables apólogos en cada una de sus devastaciones. Es como del orden del infinito, ¿no? Como, y bueno, no sé cuál que ser. Acumula en una escala desconocida históricamente los bienes de los otros como propios, como apropiados de su desmesurada medida. Dispensa como ajenos los males propios de los despojados, inyectando en ellos su imperturbable locura. Es decir, se apropia, ¿sí?, de aquello que no le es propio, y los males, bueno, es como del otro, ¿no? Los arroja afuera, sí. Exacto. Y termina con esta frase que a mí me parece maravillosa, que es: el pensamiento surge entonces, que es un poco, no sé, es como el espíritu de la clínica que por lo menos nos interesa. El pensamiento surge entonces como un posible camino de cura de uno mismo y cuidado de los demás. Es decir, y ahí termina, es como, no tiene que ver con la concentración de cierto bien, la práctica clínica, tiene que ver con que estamos todos sufriendo. Estamos todos en esta, estamos todos, y estamos todos en la alegría también, digo, no me quiero poner como, uy, qué mal, la estamos pasando, sino que me parece que ahí hay algo interesante de pensar esto que veníamos diciendo, en términos económicos. Súper interesante, que yo me voy a sacar esta frase porque me encantaría repetirla y entenderla bien, porque cada cosa que dice es muy power, revela cosas, ¿no? De esto y además de lo que venimos hablando, Mecha, como si lo hubiéramos practicado. Yo decía, la gente pensará que esto fue como esto más que todo tuyo, marica. No, me parece precioso que haya salido así espontáneo y de bello como el tema. Obviamente yo creo que lo que queda, para no alargarla más, que ya llevamos una hora, es que volvamos a hacer obviamente más de estas reflexiones necesarias, porque hay muchas preguntas y muchos caminos que explorar, ¿no? ¿Vos cómo te quedas? ¿De qué? ¿De qué? Con esto que estamos abriendo, con esto que abrimos con la charla. Bien, me parece espectacular. Yo me divierto mucho haciendo esto, porque como lo preparamos, pero en realidad es lo que una viene como, ¿no? Como hay veces que no tenemos espacio para darnos estas conversaciones, librar un poco estas preguntas clínicas que tenemos, constantes y que nos interesan, que por lo menos a mí me convocan desde hace mucho. Bueno, nada, yo agradecer el espacio también de poder conversarlo acá. Sí, eso, como, bueno, es que tampoco hemos puesto como que esto se supone que va a ser público, pero también igual, obviamente, Mecha, decirte, como este también es un espacio en el que, lo acabas de decir, creo que intentaste decir algo así, es también a través de lo personal, de nuestras conversaciones, y eso, como en la base de la conversación, cómo poder desarrollar y exponer ciertos temas interesantes, ¿no? Esto es hacer comunidad de pensamiento. Exacto. Sí, bueno, una intención grande de mi proyecto particular es hacer eso a través de la conversación, y luego también una intención mía personal, Mecha, es que, claro, podamos encontrarnos en la contingencia, por ahí el texto, para charlar y para poder como abrir y pensarnos estas cosas que nos parecen, que creo que coincidimos y que podemos ver, que proponer también.